Muy amable, gracias, Pablo. Primero agradecer a Eliana para asumir el reto de... Profe, se cerró su micrófono. Ahora sí, Pablo, Sí, ahí ya, profe. gracias. Yo creo que lo hiciste de una manera impecable, dado la complejidad del tema, unos diagramas muy claros y muy ajustados a la actualidad del tema, que siempre es un tema álgido en cuidado intensivo. Sobre todo que el paciente crítico pediátrico la integridad del riñón y específicamente del glomérulo y la hemodinamia renal es especialmente vulnerable a todas las agresiones hemodinámicas eh, correspondientes a choques de diversa etiología, a todos los mediadores inflamatorios y por supuesto el soporte farmacológico que habitualmente implementamos en cuidado crítico, como es el uso de vasoactivos, muchas veces a dosis muy altas que obviamente comprometen la integridad de la arteriolera aferente y el funcionamiento integral del glomérulo. Eh, Además de eso, a eso le debemos sumar que eh, pues estamos manejando una gran cantidad de medicamentos con un potencial nefrotóxico alto, como es el caso de antibióticos, vancomicina, aminoglicósidos, inmunomoduladores como el tacrolimus. En el paciente, en el ámbito oncológico, también tenemos ciclofosfamida, ifosfamida, etcétera. Y si a eso le agregamos la necesidad de hacer estudios de radiología contrastado, la cosa se pone realmente complicada. De tal suerte que de pronto la invitación a tratar de, cada vez que vamos a hacer una de estas intervenciones, eh, tratar de ser lo más racional posible. Y hoy en el mundo pues se están implementando herramientas ajustadas de inteligencia artificial para tratar de, con algoritmos precisos, donde se combina niveles de creatinina, biomarcadores, gasto urinario y por supuesto las intervenciones farmacológicas y los factores de riesgo del paciente, tratar de predecir de una forma temprana el riesgo de la falla renal aguda, específicamente eh, postulado por el estudio Ninja y el Ninja Baby, donde han tratado de disminuir en forma considerable los eventos relacionados con falla renal aguda utilizando estas herramientas predictivas, que muy probablemente los van a comentar pues en las próximas charlas de falla renal aguda. De tal suerte que la parte de la prevención del daño glomerular, pues yo creo que comienza con una estrategia de soporte hemodinámico adecuada, racional, integral y sobre todo monitorizada, que garantice una perfusión renal efectiva sin que necesariamente nos vaya a llevar una sobrecarga de volumen. La otra cosa es la elección cuidadosa de fluidos. La balanza en este momento parece inclinarse hacia el uso de soluciones balanceadas, cada vez con menos cantidad de cloro, y el uso prudente y racional de los vasopresores. Y sin llover sobre mojado, pues optimizar todo aquello del uso de medicamentos nefrotóxicos, como aminoglicósidos, antiinflamatorios, vancomicina y los medios de contraste. Yo creo que eso es fundamental y muy importante tratar de funcionar y de minimizar, hacer un manejo preventivo para tratar de no agredir a este órgano tan importante que ya sabemos que muchos estudios consideran que la falla renal aguda pues es una variable independiente de mortalidad en el paciente crítico. Muchas gracias, Pablo, y felicitaciones nuevamente, Eliana. Profe Mulet, muchísimas gracias por su intervención.
Nuevamente felicitar a Eliana por su presentación. Creo que logra muy bien transmitir el tema y está como todo muy bien diagramado y orientado. Este es un tema que pues es básico y cada vez entendemos más cosas y, y vamos un poquito más allá, simplemente la hipoperfusión por flujo, y eso nos ha ayudado a entender por qué si no cuidamos los riñones, pues la mortalidad y los enredos de manejar estos casos se nos complican, y pues todo lo que ya mencionó el profe Mulet de las estrategias que hay, tener muy claro que pues los intensivistas nos obsesionamos con la orina porque es realmente nuestro único marcador que es más o menos a la mano y barato y que tiende a ser el primero el que muestra alteraciones gruesas, pero que tiene sus limitaciones porque a veces no nos separa lo glomerular de lo tubular y porque en principio a veces puede haber daño que no se manifiesta todavía con una disminución en el gasto urinario. Entonces, entender muy bien todos estos mecanismos me parece que es vital y, como dice el profe Mulet, pues vamos a indagar en la fisiopatología de estos daños agudos en el capítulo de lesión renal, pero es muy importante tener de base todas estas herramientas para entenderlo bien. No sé si alguno de los profes tiene alguna otra intervención que quisiera hacer. Buenas tardes, Pablo. Hola, Eh, Otto. Adelante. no, yo creo que respecto a la calidad de la presentación, ya Nando y tú hicieron todas las apreciaciones. Pues una excelente charla, Eliana. Yo creo que la gran frustración que tenemos con la función renal es que cada vez hemos logrado acercarnos más tempranamente a detectar su alteración usando pues, técnicas de laboratorio como el Enegal o técnicas de perfusión como el NIRS renal, pero seguimos sin encontrar la intervención que nos permita de pronto detener o revertir esa lesión. Entonces, creo que como lo dice Nando, pues intentar como intensivistas, pediatras, minimizar la lesión renal que yo cada vez siento que es más universal en los pacientes de la UCI. Gracias. Muchas gracias, Otto. Jaime, levantaste la mano. Sí, Pablito, buenas tardes y buenas tardes para todos. Unirme a la felicitación de todos los profesores, Eliana. Creo que hiciste una muy buena presentación, Eliana, con muy buen hilo conductor. Y de pronto, dos mensajes grandes que pueden consolidar un poco lo que se ha venido comentando. El primero de ellos, sobre todo, pues para los fellows, entender que ese riñón tiene un componente endotelial que se llama glomérulo y un componente epitelial que se llama el túbulo. Entonces, cualquier enfermedad que afecte tanto endotelio como epitelio, pues obviamente va a generar disfunción o glomerular o tubular. Y al final es lo que conocemos nosotros como pues la lesión renal aguda hoy en día. Y el tercer mensaje, a diferencia de lo que pasaba hace 25 años o hace 20 años, los pacientes hoy en cuidado intensivo mueren con falla renal y no por falla renal, que es una de las cosas más importantes porque afortunadamente hemos avanzado mucho en las terapias de soporte renal continuo, cada vez tenemos más experiencia y herramientas para hacerle a niños más pequeños, de forma más precoz, etcétera, etcétera. Entonces ha cambiado un poquito la historia natural de la enfermedad gracias a que se ha profundizado el conocimiento. Sí creo que hay un vacío del conocimiento en donde podemos tener de repente, como todo en medicina, acciones un poco más rápida, como estaba mencionando Tico, de pronto biomarcadores más precoces y que sean asequibles a todos. Pero creo que lo más importante es que la gente ya lo piensa y se trabaja mejor en equipo con el nefrólogo, que creo que es otro punto importante. Y es que nos permite con nefrología llegar a acuerdos para decidir o no iniciar una terapia o detectar al paciente que tiene más o menos factores de riesgo. Creo que esos eran como los mensajes así que quería compartir, Pablito. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Eliana. Si quieres, entonces muéstranos el caso que construimos para que hicieran el estudio. Un caso clínico muy general, una niña
sana de 7 años, con 32 kilos a su ingreso, con un evento de la paropotomía por apendicitis y peritonitis. La cirugía les fue como regular, tuvo un sangrado estimado de 350 mililitros, le alcanzaron a poner 2.200 cristaloides, una unidad de glóbulos rojos, la sacaron con noradrenalina 0.08 porque no lograban mantener las tensiones arteriales en donde querían. Al ingreso, ustedes la evalúan, la encuentran consciente, con una buena respuesta neurológica. La frecuencia cardíaca es la que ven ahí, la tensión arterial que tiene es esa, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación con oxígeno a bajo flujo. Y en las primeras 24 horas sigue acumulando balance positivo, van 1.200, la diuresis sigue muy baja, las últimas horas está en 0,4 por kilo. Además, revisando los medicamentos de noradrenalina, ven que recibió gentamicina y que pues ahora están con piptazo por la peritonitis. En los laboratorios del día ven que la creatinina marca en 1,1, el nitrógeno ureico en 26, el sodio en 138, el potasio en 4,3, el cloro en 112, el lactato en 1,8 y la hemoglobina en 9,1 con un hematocrito de 27. Preocupados por la función renal, pues solicitaron una ecografía renal que reporta que los riñones son de tamaño normal, no hay hidronefrosis y el único otro que encuentran es de pronto un flujo diastólico bajo en la arteria renal. Dale, dale. Entonces las tres preguntas que se hicieron fue los factores que pudieran estar comprometiendo la perfusión, cómo sería la fisiología glomerular y qué otros mecanismos hay que excluir de oliguria y cómo diferenciarlos y cómo harían ustedes un esquema de mecanismos glomerulares en respuesta a hipoperfusión para tenerlos como muy completos y muy claros. Entonces, quien quiera participar, adelante. Paola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué factores podría estar comprometiendo la perfusión renal de este paciente? Pues yo encontré en la historia clínica varios factores, entre ellos la disfunción inducida microvascular por la sepsis. Entonces, como ya nos mencionó Eliana, la perfusión renal durante la sepsis pues puede comprometerse, em, puede estar disminuida y esto puede hacer que el flujo sanguíneo renal, a pesar de que esté normal, pues haya alteraciones en la microcirculación que nos desencadenen una lesión renal aguda. Además, hay una mala distribución del flujo sanguíneo dentro de la corteza y la médula renal y posteriormente pues una disminución de la función y deterioro del flujo sanguíneo que estaba anteriormente preservado. Además, encontré, pues, como se mencionó, la exposición a nefrotóxicos, entre ellos la gentamicina, que pues es potencialmente nefrotóxico, especialmente en pacientes con hipoperfusión renal previa, perdón, ya que este medicamento se acumula en las células epiteliales del túbulo proximal renal. Además de eso, el uso de vasopresores, pues que aunque se encontraba como en las metas sugeridas para la presión arterial media, en algún momento pues ya se pierden como esos mecanismos autorreguladores y como también nos mencionó nuestra compañera, entonces también reduce ese flujo sanguíneo renal cortical, especialmente pues en este paciente en esta paciente, perdón, que tiene sepsis y hay una vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes, disminuyendo también ese flujo diastólico renal. Muy bien, Paola. Angie. Bueno, buenas tardes. Igual para complementar un poquito, sí tenía varios factores que pueden comprometer esa perfusión renal. Uno de ellos, la activación del sistema simpático, entonces por la liberación de catecolaminas, tanto endógenas como exógenas que estaba recibiendo el paciente, que van a causar una vasoconstricción de las arteriolas renales y van a disminuir el flujo sanguíneo y la filtración glomerular. Si tenemos en cuenta, pues digamos que las características principales que rigen pues esta tasa de filtración glomerular que hacen referencia y que tenemos que tener en cuenta, pues digamos que las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que están pues regidas por esto.
la liberación de endotelina, que es consecuencia del daño endotelial, que también son sustancias que van a causar vasoconstricción de las arteriolas y pues también van a disminuir el flujo sanguíneo, la hipovolemia relativa que nos muestran acá por la redistribución de ese tercer espacio en el contexto de una peritonitis y una infección grave. La pérdida sanguínea significativa siempre fueron 350 de volumen sanguíneo. El balance hídrico positivo que nos explican ahí, que pues nos habla de aumento de permeabilidad capilar y como tal daño de ese glicocáliz. Y la sepsis como tal que pues va a afectar va a afectar directamente la perfusión renal. Muy bien, Angie. Entonces, en principio, había varios factores, creo que todos los describieron. Recordar mucho que son factores glomerulares, pero también son factores tubulares, son factores de diferentes aristas y no necesariamente solamente asociadas a perfusión. Tal vez ninguno mencionó, y lo vi en algunas respuestas, lo del el cloro, factor de usar cristaloides a veces no balanceados. Parece que lo vi en alguna de los talleres, que es un factor que hoy en día también tenemos claramente asociado a cambios de las arteriolas que pueden generar directamente daño renal per se. Entonces es otro factor que creo que les faltaría. De resto creo que los mencionaron todos. Desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de estos casos, pues siempre la primera pregunta que uno se tiene es si estoy viendo oliguria, como se ve en este escenario, ¿qué tanto esta oliguria es porque tengo una afectación de la fisiología glomerular o qué tanto tengo afectación de la fisiología tubular o será que esa respuesta glomerular es simplemente adecuada o es un daño ya glomerular real? Esas discusiones que vamos a hacer mucho más profundas en lesión renal aguda, pero que aquí podemos mencionar que obviamente Eliana presentó de forma muy detallada en la fisiología. ¿Ninguno contestó esa pregunta? Brian. Hola a todos compañeros, buenas tardes. Pues yo encontré varios mecanismos en respuesta a la hipoxia que pueden alterar un poco esa tasa de filtración glomerular. Entonces, la caída del flujo inicial, aunque vimos los cambios, como nos explicó Eliana, como compensación, ese inicio en la vasodilatación aferente y la vasoconstricción eferente, pues la persistencia de una hipoperfusión, un hipoflujo o una caída de la presión de perfusión renal, pues va a llevar a hipoxia que inicialmente se concentra principalmente en la médula. Encontré un mecanismo que llamaban como un shunt disfuncional y es un mecanismo de protección del riñón, que era pues el que nos nombraba Eli en la presentación, y es como ese arteriola eferente tiene capilares accesorios que derivan ese flujo desde un glomérulo hacia otro para mantener el flujo predominantemente a nivel de la corteza renal, favoreciendo una hipoperfusión y una hipoxia, sobre todo a nivel de la médula. Esto condiciona que se activen factores productores de radicales libres y se activen enzimas inhibitorias del óxido nítrico local y es lo que termina favoreciendo una posterior vasoconstricción de la arteriola aferente y por ende la caída también del flujo a nivel intraglomerular. La disminución también local por la hipoxia de la disponibilidad de ATP y de energía para la activación de muchas de las bombas o de los mecanismos de contracorriente que dependen de absorción tanto tubular, pero también para mantener el
la integridad de estas cargas negativas del glicocálix glomerular y de la barrera podocitaria, que pues también me alteran un poco la capacidad de filtración del glomérulo. Unos cambios similares a lo que nos mostró Eli al final en los estudios de la derivación del flujo, generando como cambios a lo que denominaban como una esclerosis temprana glomerular, y es como un flujo selectivo según el reclutamiento capilar específico en áreas de la corteza, favoreciendo zonas de esclerosis y pérdida como de funcionalidad por bajo flujo de las zonas más centrales o de los glomérulos más centrales, viendo pues de la parte más externa hacia la más interna de la unión cortico-medular. Y en el contexto de esta niña, que ya estamos con signos de fuga capilar, ese edema a nivel intersticial, pues me va a aumentar esa presión intersticial, y eso también va a disminuir la presión, em, esa diferencia o ese delta de presiones, que al final es también lo que me favorece la generación del filtrado glomerular. Si tengo un intersticio y un edema periglomerular muy grande, me va a alterar esa capacidad de filtrado porque se caen las diferencias de presiones. Mm, ya más o menos eso fue lo que quería adicionar, específicamente que explicaran esa caída de la filtración glomerular y de la oliguria. Y para nombrarlo por encima, digamos que para diferenciarlo o no de la lesión glomerular, pues lo que habría o lo que encontré de acceso más fácil, pues es evaluar el uroanálisis y ver si hay signos o no de daño tubular asociado a la presencia de cristales. em, a nivel del uroanálisis, la presencia o no de hematuria, que me habla de una lesión directa del glomérulo o de esa pérdida de esa posición, de esa función grande de barrera, donde empiecen a pasar macromoléculas o inclusive ya células de gran tamaño. La presencia de proteinuria masiva también me habla más de un daño glomerular que de daño tubular. Eso es más o menos lo que quería decir. Muchas gracias, Brian. ¿Alguien encontró algo más o contestó algo más para su taller? Gloria. Buenas tardes. Pues de adicional, también habla, por ejemplo, en el contexto de hipovolemia, también podríamos encontrar la activación del sistema nervioso simpático, que cuando se realiza, pues puede presentar la vasoconstricción generalizada, incluyendo pues las arteriolas renales, la aferente y la eferente. Esa vasoconstricción, pues sobre todo de la aferente, va a disminuir ese flujo sanguíneo a nivel renal y obviamente la tasa de filtración glomerular. De extra, pues vamos a tener la activación del renina, angiotensina, aldosterona, y pues teniendo en cuenta la actividad vasoconstrictora de la angiotensina 2, pues como nos había explicado dentro de la presentación de Eliana, pues va a también a contribuir esa disminución del flujo sanguíneo renal. La vasoconstricción de la arteriola eferente, que estaría favorecida también por mecanismos hormonales, va a tender a aumentar la presión hidrostática glomerular, que en principio debería favorecer a la a un aumento de la tasa de filtración glomerular, pero pues cuando ya esto se va haciendo generalizado y tenemos la contracción o la vasoconstricción de los dos lados, pues vamos a tener tanto por un lado por acción simpática y la otra por acción de la angiotensina 2, pues vamos a terminar haciendo la reducción más marcada y crítica del flujo, que ya puede dar una lesión renal más importante. Bien, Gloria, muchas gracias. Entonces, como explicó bien Brian y complementó Gloria, hay muchos mecanismos de fisiología glomerular. Paula. Sí, para completar, yo también lo interpreté como buscar otras causas de oliguria y las que clásicamente conocemos, que me parece también que podría ayudarnos porque se pueden, si bien nos puede ayudar a diferenciar las diferentes etiologías y se pueden mezclar, podemos también definir como el manejo. Entonces, las causas prerrenales, las intrínsecas o estructurales y las
postrenales y obstructivas, pues que son menos comunes en pediatría y que la ecografía de esta paciente ya nos había descartado algunas, para también estar seguros de que estos pacientes no tienen una lesión o una causa estructural que predisponga más a daño renal que lo pueda dañar, que pueda pues empeorar como el estado de la paciente en ese momento. Gracias, Paulita. Entonces, en principio, sí es muy claro que a veces la dificultad está en encontrar, digamos, hallazgos específicos de alteración glomerular. Brian muy bien mencionó que el uranálisis puede funcionar. Tiene el problema de que es un poquito operador dependiente y requiere, digamos, mirar con juicio microscópicamente la orina. Y además que es específico, más no es sensible en la medida en que si encuentras estas cosas, pues sospechas el daño glomerular, pero si no las encuentras, pues no te quedas tan tranquilo. Y el otro capítulo grande que mencionó tal vez Paola, que es no olviden mirar que no sean posobstructivas, que pues, no suele ser, pero a veces pasa, que se tape la sonda, cosas más sencillas a veces en lo práctico y como hizo Paola con el ecografía renal, mirar que no haya así un mecanismo posobstructivo muy evidente, que es de baja frecuencia, pero que puede pasar. Y el otro punto a veces importante es tratar de ver si la alteración de la fisiología glomerular es como un mecanismo exitoso, o lo que llamaban antes prerrenal, o si realmente hay ya un daño glomerular intrínseco y ya definitivamente hay que tratar de proteger lo que queda o, como decía Jaime, buscar un mecanismo de depuración de ayuda extrarrenal que nos ayude mientras tanto. Y para eso pues hay que estar muy pendientes. Nosotros nos gusta mucho el test de la furosemida, porque acuérdense que la furosemida es un bloqueador tubular y en la medida en que un bloqueador tubular produzca orina en gran cantidad, pues habla de que hay una función glomerular activa y que simplemente está regulada por un mecanismo de ahorro de depuración para mantener perfusión renal, entonces ayuda bastante, sobre todo cuando pues no hay buena respuesta, ahí básicamente uno sí piensa mucho o que hay un daño tubular muy grande y no funciona el sistema o es un daño glomerular más frecuentemente. Entonces ese es otro que se puede utilizar y está escrito en algunos textos y que creo que es interesante para a veces poder o confirmar o descartar este fenómeno glomerular independientemente de si es por hipoperfusión o cuál sea el mecanismo, que lo explicó muy bien Brian. Finalmente, entonces, el último ejercicio era tratar de resumir en un esquema los mecanismos glomerulares y específicamente todos aquellos que tengan que ver con hipoperfusión renal, que era como el gran resumen de todo lo que se dijo hoy. Entonces, no sé si nos quieren mostrar qué tipo de esquemas hicieron o cómo los manejaron. María Camila, adelante. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Sabana. Ya les comparto la pantalla. Ahí ya la están viendo, ¿sí? Ya la vemos. Listo. Entonces, básicamente, pues dentro de los mecanismos, lo que hice fue colocar que pues estos mecanismos que nos regulan la filtración en respuesta a la hipoperfusión son los mecanismos de autorregulación. Y lo que nos van a permitir es un equilibrio entre el flujo sanguíneo renal efectivo, la presión capilar glomerular y las resistencias de la arteriola aferente y eferente, como bien lo explicó Eli en su presentación. Entonces, básicamente esto porque va a ser importante, porque si esos mecanismos funcionan adecuadamente, se preserva la filtración glomerular, la natriuresis y pues el equilibrio de la parte hídrica. Y si fallan, entonces hay una caída de la filtración glomerular que lleva a oliguria y que nos aumenta el riesgo de que haya una lesión renal aguda. Entonces, estos mecanismos se van a dividir en dos, unos que van a ser los intrínsecos de autorregulación glomerular, los cuales van a actuar de forma local y nos van a permitir preservar ese flujo y la presión capilar glomerular dentro del rango de autorregulación que pues también fue mencionado, que era más o menos entre 80 a 180 descrito en los adultos, y lo que encontré es que los pocos estudios que hay al respecto pues relacionan estos valores al igual en los niños.
Y estos mecanismos pues van a tener dos principales. Uno es el miogénico, que pues se va a dar mediante una vía molecular en la cual hay una mecanotransducción que va a activar canales de calcio que van a estar operados por voltaje, lo cual va a permitir la entrada de calcio y pues nos lleva a una contracción si la presión aumenta o pues al contrario si la presión disminuye pues a una relajación, que sería el caso específico de la hipoperfusión. Y pues básicamente el sensor va a ser las células musculares lisas de la arteriola aferente, que es donde estos mecanismos van a actuar. El estímulo es la caída de la presión transmural, que pues lleva a una reducción del estiramiento a nivel del vaso, y la respuesta pues es la vasodilatación, que aumenta el flujo hacia el glomérulo. Y el otro es el feedback túbulo glomerular, en el cual el sensor va a ser la mácula densa en la porción distal del túbulo contorneado. El estímulo va a ser justamente el sodio en el túbulo distal, que va a reflejar una caída en la filtración glomerular y una disminución en el flujo tubular. Y la respuesta a esto que está sensándose es la liberación de óxido nítrico, que nos va a llevar a liberación de prostaglandinas y de epoxiecos trienoicos, que básicamente lo que van a hacer es que se produzca más óxido nítrico y eso nos lleva a una vasodilatación de la arteriola aferente. Al haber esa vasodilatación de la arteriola aferente, va a aumentar el flujo glomerular, va a aumentar la presión del capilar glomerular y pues va a haber una restauración parcial de la tasa de filtración, siempre y cuando pues nos mantengamos en esos rangos de presión arterial media y pues de presión de perfusión. Y el otro mecanismo que no es a nivel local, sino que es a nivel sistémico, son los mecanismos sistémicos compensatorios que van a actuar sobre la arteriola, principalmente la arteriola eferente, para mantener la presión intraglomerular cuando el flujo renal disminuye. Entonces, en este caso no nos van a dilatar la aferente, sino que nos van a contraer la eferente. Estos van a ser pues las catecolaminas que nos van a generar una vasoconstricción que va a ser generalizada, incluyendo pues la arteriola eferente, que es donde queremos que actúe a nivel renal, aumenta la presión hidrostática glomerular y de esta forma intenta mantener la tasa de filtración. También pues aquí es importante que si llega a ser excesivo este estímulo, pues va a ser contraproducente porque nos puede llevar a isquemia medular. Y el otro es ya la angiotensina 2 a partir del eje renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a generar es la vasoconstricción, como bien lo explicó Eli en la presentación, que también va a ser preferente de esta arteriola eferente, lo cual va a aumentar la presión intraglomerular al igual que lo hicieron las catecolaminas, y de esta forma aumentar la presión dentro de los capilares glomerulares, intentando mantener la tasa de filtración glomerular a pesar de que pues haya una hipoperfusión y pues un bajo flujo renal total. Muy buena, muy bien, María Camila. No sé si alguno Gracias. tiene alguna otra versión o pensó en otra cosa. Creo que le quedó muy completa. Bueno, muy bien, entonces si no hay más sugerencias o aportes, agradecerles a todos por la tarde de hoy y continuamos nuestra reunión en 8 días para seguir viendo otros aspectos de la fisiología renal. Muy buena tarde para todos.